Francisco Galindo Rizo, promotor y gestor cultural. Bueno, pues yo he estado trabajando en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado por más de 25 años y pues me ha gustado esta área que es de culturas populares, donde se ven todas las tradiciones, por lo general, del Estado. Un altar de muertos podemos decir que es precisamente poner una serie de elementos que nos dan identidad y que se diferencian en muchas regiones. Dependiendo de la región donde se desarrolle esta manifestación, obviamente el altar va a diferir. Hay altares que son de 3 pisos, hay altares que son de 7 pisos, o hay altares muy sencillos como en las zonas indígenas de la Huasteca. Por ejemplo, es una mesa muy sencilla que se adorna obviamente con diferentes simbolismos. Bueno, la tradición viene desde la época prehispánica. Sabemos que desde las tradiciones antiguas eran ofrecer tributos hacia la madre tierra, a nuestros ancestros, darles las gracias por una buena abundancia del sembradío o por las mejores lluvias, y ofrecerles a la madre tierra y a estos ancestros el agradecimiento por esa abundancia. Obviamente, si hablamos de cuestiones prehispánicas, ellos hacían ofrendas, que es muy diferente a los que son los altares de muertos. Las ofrendas son precisamente ese simbolismo de dar gracias a esa abundancia, a esa gente, y recordar o rememorar esa tradición, ¿no? Si hablamos de altares de muertos, tiene que ver totalmente muy distinto, porque es una tradición sincrética, es decir, tenemos los elementos prehispánicos, pero también la llegada de la conquista nos trae los elementos cristianos. Obviamente ahí se sincretizan, se unen, se mezclan y evolucionan, y tenemos lo que son la tradición de Día de Muertos. ¿Qué es esto? Bueno, precisamente poner elementos tanto católicos como prehispánicos, y se conjuntan para llegar a esta tradición que hoy es patrimonio de la humanidad. Los elementos que lleva un altar de muertos dependen de la región. Siempre serán elementos muy aunados a la región donde se desarrolla. Es decir, si hablamos de Jalisco, habrá elementos como cera escamada, habrá flores, que ahí hay que hacer una pausa, porque las flores de cempasúchil es una cosa que hemos aculturado aquí en Jalisco. Normalmente aquí no se hacía los altares con flores de cempasúchil. Es una tradición que apropiamos por la cercanía que tenemos a Michoacán y hacia el centro y sur del país, que se ha ido mercadológicamente apoderando en todo el país de esta tradición de poner flores de cempasúchil. Aquí en Jalisco poníamos flor de tacote, tacotillo o aceitilla. Si nos recordamos, cuando vamos en carretera, vamos a ver lleno de flores de color naranja, entre naranja y amarillento. Esas flores eran las que se cortaban para ponerlas en el altar. Se llaman aceitilla, la más chiquita, y tacotillo o tacote, la más grande. Y con eso los altares se adornaban. En Jalisco tenemos un pan que nos distingue para ese ritual de esta tradición, que es el antropomorfo, es decir, una persona. Si los han visto, están como un hombrecito parado, y esas son las que se ponen en las tumbas de tiro, que es la tradición que tenemos nosotros más arraigada en Jalisco. En Jalisco obviamente no se hacían altares, propiamente se hacían conmemoraciones muy sencillas, y con el cambio del tiempo y la mercadotecnia y la culturación de otras tradiciones muy cercanas a Michoacán, obviamente hemos adquirido la realizar altares de muerto. Y obviamente tenemos elementos muy destacables que simbolizan o que identifican a Jalisco al momento de montar un altar. Es decir, un elemento importante es la cera escamada, que se hace aquí en Jalisco, obviamente, en muchos lugares del estado, en muchos municipios, y se pone para este tipo de tradición. Otra cosa es lo que hablábamos del pan de muerto o el pan antropomorfo, que también es otro elemento muy esencial para los altares de Jalisco. Otro elemento importante, pues bueno, las cuestiones cristianas que van aunadas también, la cruz de ceniza, la cruz de sal, el Cristo, la imagen de las ánimas, son elementos que adquirimos obviamente de la cuestión cristiana, y precisamente esa mezcla hace lo que son los altares de muertos. Hola, soy Edith Padilla y me encuentro en la ciudad de Ocotlán, Jalisco. El motivo de la reunión de hoy es celebrar a los fieles difuntos de nuestra familia. La tradición la empezó mi señora madre hace 18 años a raíz del fallecimiento de mi padre. Iniciamos el altar en una mesa dentro de la sala.
fuimos poco a poco adquiriendo piezas, pero a raíz de que fallece mi madre, nos entusiasmamos más por adquirir piezas en diferentes puntos de la República Mexicana. Por ejemplo, en Capula hemos adquirido bastantes piezas, Tlaquepaque, Tonalá, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México. Los elementos presentes en nuestro altar es, primeramente, el papel picado, las flores de papel, las flores de cempasúchil, la cruz de sal, las cruces de flores, catrinas, calaveras, cruces, músicos, los dulces, la comida. Eso generalmente es lo que nosotros ponemos en nuestra ofrenda. Bueno, la fruta, la comida. Obviamente hay que recordar que en la cuestión prehispánica, el antecedente de los altares o de la fiesta es precisamente, termina exactamente cuando se hace la pizca de esos elementos, que es el maíz, que es el principal en México, en todo México, y de ahí comienzan los festejos para celebrar que fue una buena abundancia de la siembra. Entonces, a partir de esos elementos, chile, calabaza, maíz y todas las frutas que conocemos y verduras, obviamente se pueden poner en una ofrenda, si ese es el caso, o en un altar. Normalmente siempre se ponen. Y se ponen los elementos que le gustaban al difunto. Pero si hablamos propiamente de un altar, ya con sus elementos, como decir una receta, por decirlo así, porque no hay recetas, eso hay que aclararlo, en la cultura popular nunca hay recetas. Cada quien utiliza los elementos que se encuentran en su lugar de origen o de desarrollo. Y podrán ser mesitas, podrán ser bases de madera, por ejemplo, para montarlo, o podrán ser elementos endémicos como la flor, alguna flor que sea propia del lugar, o elementos muy, muy característicos. Por ejemplo, el pan en Michoacán es muy diferente al de Jalisco o al que se pone en el sur del país. Entonces, son elementos que al final de cuentas tienen un simbolismo idéntico, pero que el producto es muy distinto, pero no deja de tener la misma función en el altar de muertos. Obviamente, si hablamos como una receta, debe haber 3 elementos, para el de Jalisco estoy hablando, 3 elementos, ¿no? 3 niveles que nos dicen el presente, el pasado y la divinidad, ¿no? Hasta arriba. Obviamente van las 3 calaveras, una grande y una chica, que son la Santísima Trinidad, un vaso de agua, porque se supone que va el muerto sediento, llega con nosotros y obviamente tiene sed. Un jabón, una toalla, un aguamanil, si no tienes un aguamanil, un trastecito donde pueda haber agua, y un peine para que se pueda lavar las manos, peinarse y mostrarse ante nosotros de una buena forma. Otro elemento de flor de cempasúchil, el cordón de obispo, que también es de esta temporada y que se da en todo el país, ahora en la actualidad. Y elementos, el papel picado, obviamente cuidando los elementos. También el papel picado ha habido en las redes sociales, se ha corrido mucho de poner colores y no todos los colores simbolizan algo. Entonces, por algo tienen esos colores en la tradición del altar de muertos. O sea, hablamos el morado, que es el luto cristiano, el blanco, que es la pureza, el azul cuando son menores de edad, niños, porque se supone que son referente a la Virgen, que es pura, casta, santísima. Entonces se pone el azul, el blanco, y elementos como el naranja o el amarillo, porque representan algunas veces lo que son los elementos de cempasúchil. Obviamente, si vemos el simbolismo que contienen estos elementos, obviamente si hablamos del papel picado, es el movimiento que creían los antepasados de los 7 inframundos, o de los 7 mundos que había que pasar el alma para poder regresar, ¿no? Y ese es uno de los elementos del viento, porque recordemos que como es una mezcla sincrética, obviamente la mezcla de prehispánica nos dice que ellos guardaban los 4 elementos siempre respetados. Entonces, ¿no? La tierra, los alimentos, el viento, el papel picado, el agua, que es el que se consume, o las bebidas, y la tierra, ¿no? Que es parte de donde van los muertos, y obviamente la comida. Son los 4 elementos que
Y el fuego, perdón, que lo olvidé, que tiene que ver con las velas, la cerería. Y obviamente ahí volvemos a caer a la cuestión cristiana, ¿no? Las velas que dan el simbolismo de la luz eterna y que la luz que nos da el Padre Dios. Y bueno, esos son los elementos que conjugan un altar de muertos. Y obviamente no pueden faltar elementos como la imagen del muerto o del difunto, o de los difuntos, porque muchas veces en las familias se ponen no solo a uno, sino se ponen a todos los que han fallecido, inclusive hasta las mascotas, para darle ese reconocimiento de cada año venir. En Jalisco el Día de Muertos no se vive en silencio. Se vive entre murmullos, colores y memorias. Desde muy temprano, los panteones comienzan a llenarse de vida. Las familias llegan con flores, veladoras y platillos favoritos de quienes ya partieron. Se escuchan risas, oraciones, guitarras y el crujir de las hojas secas bajo los pasos. En cada tumba un altar, en cada flor una historia. Las manos limpian las lápidas, colocan el cempasúchil con cuidado y el aroma del copal envuelve todo, como si la tierra misma respirara recuerdos. Aquí, la muerte no asusta, se honra. Los jaliscienses transforman el panteón en un espacio de reencuentro, donde el amor se disfraza de luz y la ausencia se llena de música. En pueblos como Sayula, Tlaquepaque o Zapotlán el Grande, cada familia tiene un ritual. Algunos llenan de serenata, otros prenden veladoras toda la noche, esperando que las almas se encuentren el camino de regreso a casa. Día de Muertos en Jalisco es una conversación entre mundos, un acto de amor que desafía el tiempo. Cada altar cuenta una historia de familia. Este altar es un homenaje a nuestros ancestros, nuestros abuelos por ambas líneas y muy especialmente a la memoria de nuestros padres. La memoria colectiva es importante porque esas vivencias las aprendimos desde nuestra infancia y así a través de la vivencia la estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Ahí están los perros Xoloescuintla que los van a ayudar en el tránsito de la vida al más allá. Y también tenemos el copal, la sal, el agua y las ofrendas de comida que les agradaba, así como el papel. Si nos vamos a otras regiones, obviamente las fiestas no son propiamente el 2 de noviembre. Obviamente el 2 de noviembre es la consumación de todo ese proceso. Hay, por ejemplo, en la región de la Huasteca, podemos hablar que vienen desde finales de septiembre hasta el 2 de noviembre un proceso de transformación espiritual, consciente e inconsciente, que la misma comunidad indígena va trabajando para que el 2 sea el triunfal, ¿no? El día mero de este festejo. En el caso de Jalisco, obviamente, como lo habíamos repetido anteriormente, no se celebraba realmente el Día de Muertos. Todo lo que es el occidente de México no acostumbrábamos a esa situación. Lo mismo sucede en Nayarit. Nayarit tiene poco celebrando el Día de Altar de Muertos, porque no se ponía, no era muy común, como en el caso de centro-occidente o sur del país. Inclusive en el norte del país tampoco se realiza una tradición de altar de muertos. Ahora, en la actualidad, sí, porque hemos ido culturando esta apropiación de esta tradición, que es importante, que es bonita para todo México, que es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Que fue declarada el 7 de noviembre del 2003 por la UNESCO, y obviamente ya, pues a partir de entonces, bueno, se hicieron acuerdos para que se difundiera esta tradición en todo el país.
La verdad sí ha evolucionado mucho porque empezamos con 6, 7 piezas y ahorita tenemos alrededor de más de 100 piezas. En realidad, yo creo que es el amor que tenemos a nuestros seres queridos lo que nos impulsa a estar cambiando e innovando el altar cada año. Los elementos que representan simbólicamente a nuestros muertos son una silla mecedora que representa a mi padre, 4 catrinas que representan a mi madre y a sus hermanas, los dulces que a ellas siempre les gustaron y a mi padre también, es algo muy simbólico y un detalle muy específico para ellos. Generalmente iniciamos un mes antes comprando todo el papel, haciendo las flores, hacemos el arco, las cruces de cempasúchil y otros adornos que nos han gustado, como si te fijas ahorita tenemos unos sopladores, unas canastas con adornos simbólicos al Día de Muertos. El montaje nos lleva alrededor de 8 días. Generalmente nos involucramos 3 o 4 miembros de la familia, 3 hermanos y un primo que siempre viene a apoyarnos. A mí es una de las tradiciones que más me gustan. Yo espero siempre con ansia esta fecha porque tiene color, tiene olor, tiene sabor, tiene convivencia familiar, tiene recordar a los que ya se fueron, y eso es algo muy bonito porque siempre estás pensando en el que ya se fue. Digo, y eso es recordar lo bonito de esas personas, es lo que te llena de gratitud y te da fortaleza para seguir adelante, ¿no? Siempre ir a los cementerios o ir a los lugares donde la gente está rezando, es una tradición que la tienes que vivir. Yo lo digo siempre que para que conozcamos las tradiciones hay que vivirlas y hay que amarlas, pero lo principal es vivirlas. Yo tengo la experiencia de estar en Pátzcuaro y en una zona que no es tan turística, porque sabemos que el turismo también es muy avasallador y crea cosas que son mercadológicas y que pierden de piso lo que es la tradición real. Pero si te vas fuera de esas áreas que son turísticas y te vas a los cementerios más recónditos de los estados, ahí vas a encontrar algo que te transmite y que te pone la piel de gallina. Yo siempre les digo que vayan a esos lugares. A mí me tocó la fortuna de estar y convivir porque me invitaron una familia purépecha y oír los rezos en su idioma te da escalofrío porque es tan profundo el sentimiento, el simbolismo, que ir a la zona donde está lo turístico, que es lo que yo digo, ¿no? No es lo mismo, aunque es padre porque también tiene otros elementos, tiene otras cuestiones que también son importantes en las ciudades, pero ir a esos lugares recónditos es lo más bonito. Prácticamente dentro de nuestra familia lo que realizamos es, aparte de un altar o dentro de nuestro mismo trabajo, es ofrecerle lo que son la Eucaristía, el rosario, la misa, y no únicamente dejarlo en lo que es un altar, sino recordarlos a través de todo el año, ¿no? Que no se nos olvide el legado que tenemos nuestros difuntos. Lo que nos da esta tradición es precisamente eso, el no morir. Físicamente sí, pero espiritualmente y todo lo que conlleva eso no. Precisamente por eso esta tradición de fiesta, porque regresan a nosotros los recuerdos que tuvimos tan bonitos con esas gentes que queremos, que amamos y que, bueno, son parte de nosotros. En mi altar de muertos no puede faltar, por ejemplo, en el caso de mi abuela, que ya falleció también, mis 2 abuelas, elementos que ellas tenían muy significativos. Un rosario, a lo mejor una cuchara que usaban mucho, o un elemento de sus lentes, o no sé, elementos que son muy identitarios para nuestra familia y que una foto, obviamente no puede faltar la foto de ella, ni de otros seres queridos que ya se fueron.
Y eso es lo importante, ¿no? El reconocer y el revivir eso bonito que tuviste con esas personas. Lo más representativo para mí es hacer un homenaje a mi padre y a mi madre y en sí a toda la familia, manteniendo su recuerdo y conservando esta tradición mexicana. Porque se mantiene viva la memoria de nuestros ancestros. Pues es muy importante mantener las tradiciones que tenemos aquí en México porque es parte de nuestro acervo cultural y ese legado que le vamos a dejar a nuestra familia, a nuestros niños, es parte de nuestra cultura, que no se pierda porque realmente pues es parte de nosotros. Es lo que nos vamos a llevar como seres humanos también, como un legado. Y es prácticamente pues nuestra cultura. Creo que es una de las tradiciones mexicanas más importantes porque honramos a nuestros seres queridos ya fallecidos.